Bueno, pues vamos a dar comienzo a las jornadas de la educación social, la infancia y la adolescencia al centro. Y en primer lugar voy a presentar a los miembros de la mesa que darán comienzo a las mismas. Contamos con doña Violeta Asiego Cruz, directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Asuntos Sociales. Contamos con doña Carmen Villora, coordinadora de Educación Social, del grado de Educación Social, y doy paso, presentando a su vez, a Rubén Iduriaga Carbonero, director del Centro Universitario Salesiano. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este Centro Universitario Don Bosco, y voy a pasar a presentar a Violeta Siego. Sinceramente es un placer el poder comenzar esta jornada que tanto la coordinadora de social como el centro ha promocionado, y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, lo primero, antes de presentar a Violeta, es felicitarla por el nombramiento, pero no sé si felicitarla, porque no sé si has asumido en verano lo que supone ser directora general de los derechos de la infancia y la adolescencia. Espero que sí, es una gran responsabilidad y estoy convencido de que se va a desarrollar su proceso muy bien. Corresponde a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, en el ámbito de competencias constitucionales reservadas al Estado y en cooperación con las comunidades autónomas, la promoción integral de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Violeta Siego Cruz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un máster en Psicología Jurídica expedido por la Fundación Universitaria Empresa de la UNED, así como el título de directora de Centros de Servicios Sociales por la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios. Es abogada y consultora especialista en temáticas relacionadas con los derechos humanos, vulnerabilidad social, derechos de la infancia y adolescencia. Posee una amplia experiencia profesional en investigación, coordinación y dirección de proyectos de política social, socioeducativa y políticas públicas de infancia. Ha colaborado con organizaciones como FAMS, Save the Children o el Centro de Formación y Atención Socioeducativa Las Naves. Autora de numerosas publicaciones, ha desarrollado una amplia labor docente desde el año 1999. Violeta, bienvenida a un espacio educativo de futuros profesionales, donde la cercanía y la acogida caracteriza el ambiente y las relaciones. Esta podría ser una manera de definir el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Somos una comunidad que trabaja activamente en promover la defensa de los niños, niñas y adolescentes con el estilo que nos define, el sistema educativo salesiano. Nos alegra acogerte en nuestro centro universitario y estamos convencidos de la importancia que tiene abrir las puertas del CES a todo aquel que quiera ayudarnos a conseguir nuestro sueño, que es formar educadores, maestros, pedagogos, educadores sociales, con vocación de ayuda a los demás para generar espacios de protección y buen trato. Desde 1996, la apuesta, y aquí había algunos antiguos alumnos, ¿no? La apuesta por educación social fue muy fuerte, pero la consecución ha sido muy dura a día de hoy, ¿no? Comienzos con escasa matrícula, pasos de la diplomatura al grado, dificultades para la realización de prácticas, etc. Incluso ese olvido no consciente de muchos de nosotros de la palabra educador social en nuestros discursos, que, bueno, pues poco a poco hemos ido eliminando, ¿no? Y creo que es un avance el poder utilizar el concepto de educadores, tanto maestros, pedagogos como educadores sociales. Pero el esfuerzo ha merecido la pena y a día de hoy nuestros antiguos alumnos de social valoran su formación y los que comienzan ahora apuestan por el CES. Gracias a todos los profesionales de este ámbito tan complicado, profesorado, coordinadores, asociaciones, centros, plataformas y un largo etcétera, que han formado y acogido a nuestros alumnos. Nuestra misión son las personas que sienten vocación por educar mediante la investigación, la formación, la innovación y el bilingüismo. Están capacitadas profesionalmente para dar respuestas a las necesidades de la infancia y la adolescencia, especialmente más vulnerable, contribuyendo así a la formación de una sociedad más justa. Formar un modelo de persona creativo, innovador, emprendedor, que sea capaz de integrarse en el mundo laboral de forma constructivista,
de generar espacios de protección a la infancia y adolescencia y de contribuir al crecimiento personal de aquellos a los que se dedica su labor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestra metodología salesiana. El CES Don Bosco promueve los valores del humanismo cristiano según el estilo del sistema preventivo y el proceso formativo está orientado fundamentalmente a conseguir valores. ¿Cuáles? Pues la confianza en sí mismo y en la autoestima, el respeto a la diversidad, a la singularidad de cada uno, la atención preferentemente a los necesitados, la gratitud como reconocimiento, la alegría y el sentido festivo, la creatividad y el espíritu de innovación, la estima y la responsabilidad en el trabajo, la participación y corresponsabilidad en la vida social y la libertad como autonomía y responsabilidad. Violeta, bienvenida al CES Don Bosco. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Me siento muy bien hallada y muy bien recibida. Decía Carmen que me sintiera como en casa y no puedo sentirme de otra manera en el CES Don Bosco porque justo en el año 1996, yo había terminado la carrera hacía poquitos años, empecé mi trabajo no sé si de servicio, de compromiso, de voluntariado, de inicios profesionales, pues en apoyando a diferentes proyectos y entre ellos como abogada y entre ellos pues empecé en lo que llamábamos entonces la asesoría jurídica del Centro Juvenil Las Naves, que está en Alcalá de Henares y que seguramente muchas y muchos de vosotros conocéis, ¿no? Luego he tenido la suerte y la oportunidad de ser coordinadora de este centro durante, yo creo que aproximadamente 7 años, en una de las etapas posiblemente más bonitas, más especiales y más humanas de las que yo he podido vivir en toda mi trayectoria profesional, con lo cual me siento como en casa porque esta ha sido mi casa durante mucho tiempo y en esta casa he encontrado muchas de las personas que forman parte de mi familia biográfica. A mí me gusta mucho hablar de la familia biográfica, además de la familia biológica, porque a lo largo de la vida nos vamos encontrando con personas, con profesores, con educadores, con gente en el camino, con referentes, con vecinos, con vecinas, con amistades, que luego se quedan en nuestra vida bien de forma presencial o bien de forma trascendental, ¿no? Personas que nos marcan, que nos inspiran, que nos estimulan, que nos dan una referencia o que en el camino, cuando tenemos una dificultad y hace muchos años que nos vemos, no tenemos ningún problema en decirle, oye, ¿puedo hablar contigo? Quiero consultarte esto, ¿puedes tomarte un café? Esa es nuestra familia biográfica. Yo creo que el objetivo que tenéis como profesionales que vais a estar en contacto cotidiano, diario con las niñas, niños y adolescentes que van a acudir a los proyectos de los que vosotros formáis parte como profesionales, esperemos, vuestro objetivo tiene que ser parte de su familia biográfica, ser parte de esos referentes, de esas personas que les marcan, de esas personas que les estimulan, de esas personas que cuando tengan una dificultad puedan acudir a ellas y puedan contarles que sufren una discriminación, que sufren una violencia, que tienen un problema en casa, que se encuentran mal, que se ven gordas, que se sienten mal de autoestima, que sus parejas no les terminan de tratar bien, que se han quedado embarazadas, etcétera, 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 ¿no? Vuestro objetivo, yo creo que como profesionales que queréis acompañar, ¿no? Queréis acompañar, educar, acoger, bueno, pues estar en ese proceso de aprendizaje vital, que al fin y al cabo es el trabajo de un educador o de una educadora, pues es ser parte de esa familia biográfica, ¿no? Y si estáis en esa familia biográfica de los chicos y las chicas que acudan a vuestros proyectos, ya habréis conseguido mucho del objetivo que como profesionales y como educadores seguramente os ha traído hasta aquí a estudiar esta carrera, ¿no? Porque lo que también es verdad es que esta carrera la estudia la gente que tiene una motivación, un compromiso, ¿no? No es una carrera en la que precisamente vayáis a hacer una gran fortuna económica, ¿no? No es una carrera con la que precisamente vayáis a conseguir un puesto de altísima responsabilidad. Luego, por carambolas de la vida, os puede pasar como a mí, ¿no? Pues que un día te llama alguien y te ofrece este puesto, pero te lo ofrece porque ese alguien en algún momento ha estado contigo en esa familia biográfica, en las calles, en los centros y trabajando en el día a día, y a esa persona, al igual que a ti ahora, pues también la llamó otro alguien, ¿no? Y al final, en esa red, en esa cadena de confianza, llegas a una posición así, ¿no? Pero yo no estudié lo que estudié para llegar hasta aquí. Y esto es muy importante. Y al igual que vosotras y vosotros no estáis estudiando lo que estáis estudiando para llegar
a un puesto de alto cargo, de alta dirección o de dirigir un centro educativo, que desde luego sería estupendo que gente comprometida, gente con vocación de servicio dirigiera los centros educativos, los proyectos educativos y coordinara lo que es esos espacios donde se tienen que construir entornos seguros para las niñas y los niños, no solo en su aprendizaje de competencias y de conocimientos, sino también un entorno seguro en lo que es su propia forma de desarrollarse y sentirse quienes son para poder también desde ahí ver el potencial que tienen, ¿no? Con lo cual, si estáis estudiando esto es porque tenéis una vocación de servicio, porque tenéis un compromiso y sería un gran éxito, ¿no? Que forméis parte de la familia biográfica de estas chicas y de estos chicos, como hay gente que forma parte de vuestra familia biográfica, ¿no? Entonces yo desde ahí, pues animaros, inspiraros en quien tengáis que inspiraros y sobre todo vivid la formación. A mí me preocupa mucho cuando en muchas de las leyes que se aprueban en materia de infancia o en materia de género se habla de la formación especializada, ¿no? Continuamente estamos diciendo los profesionales que tienen que atender a las mujeres víctimas de violencia, a los chavales víctimas de violencia, a los chavales que llegan a España solos. Bueno, pues todas estas cosas, las víctimas de la trata, tienen que tener formación especializada, ¿no? En el fondo lo que queremos trasladar ahí es que necesitamos gente que se comprometa con su formación, ¿vale? Lo que pasa es que una ley es muy difícil, sería muy difícil poner, ¿no? Necesitamos profesionales comprometidos con su formación, ¿no? Te van a decir, ¿y eso cómo se demuestra? ¿No? Esto al fin es un diálogo el que establecemos también desde las leyes con quienes estáis al otro lado, diciendo necesitamos que tengáis formación especializada. Es decir, necesitamos que os comprometáis con vuestra formación. Porque las dificultades, los problemas y las realidades que viven los chavales, y lo sabéis perfectamente vosotras y vosotros, porque en parte todavía tenéis un pie en esa parte de ser chaval y de ser chavala, sois gente muy joven, son situaciones muy complejas, son situaciones muy difíciles, son situaciones que desgastan muchísimo emocionalmente, que nos hacen sufrir, que les hacen, bueno, pues ya veis las tasas ahora mismo que tenemos de intentos de suicidio, ¿no? De todos los problemas que hay también de autoestima, todas las dificultades que hay con la sensación de soledad, ¿no? Cómo se busca refugio en las pantallas para encontrar el apoyo, la compañía que no se tiene en casa y que en muchas ocasiones no se tiene porque las familias están viviendo unas vidas muy precarias, con dificultades de empleo, con dificultades de llegar a casa, con situaciones de violencia. Sabéis mejor que nadie, vosotras y vosotros, que lo que se vive ahora en la sociedad, la gente más joven, es muy complejo y eso requiere esa formación especializada, requiere ese compromiso con la formación, ¿no? Requiere que os hagáis parte de todo ese proceso de aprendizaje que tienen que aprovechar las chicas y los chicos para acompañarles lo mejor posible. Yo siempre he dicho que no es posible una transformación social, que al fin y al cabo es lo que a vosotras y vosotros os ha traído a estudiar esta carrera, posiblemente su gran mayoría, sin un crecimiento personal. Es decir, las personas que estamos en primera línea, que estamos trabajando con chicos y con chicas, no podemos cambiar el mundo, no podemos hacer esa transformación social que tanto anhelamos si no hay un proceso de crecimiento personal interior, si no hay un autocuidado, si no hay una forma en la que nos demos cuenta de cuáles son nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras dificultades, nuestras piedras en el camino, ¿no? Cuando hablamos de violencias y de discriminación y en ese sentido hablamos de los motivos prohibidos por las convenciones de derechos humanos a la discriminación y hablamos pues, de que no se puede discriminar y violentar a la gente por el color de su piel, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su clase, etcétera. En el texto queda muy bien, es algo que yo creo que la gran mayoría de quienes estáis aquí compartís, ¿no? Me sorprendería que no fuera así, pero bueno, igual alguien podría no compartirlo. Pero el tema no es lo que pone en las leyes, lo que pone en los textos, lo que pone en los currículos, lo que pone en los manuales. El tema es lo que nosotros también estamos dispuestos a trabajarnos, lo que nosotras estamos dispuestas a trabajarnos y cómo damos cuenta de que nuestros propios prejuicios y nuestros propios sesgos, cuando estamos con un grupo de chicos y de chicas, también nos interfieren, ¿no? También los tenemos y por tanto nos tenemos que trabajar también nosotras mismas, nosotros mismos, toda esa parte en la que la formación especializada no solamente es saberte todas las formas en las que alguien puede pedir un permiso de residencia. La formación especializada es trabajarte también todas las formas en las que nosotras podemos vernos interferidas por las problemáticas, por las realidades y por las situaciones que nos presentan, que se nos ponen en el día a día, ¿no?
Desde ahí yo invitaros a ese crecimiento personal, porque este es un proyecto precioso en el que estáis embarcados. O sea, yo no me arrepiento para nada de todo lo que he hecho en mi vida profesional. Es verdad que he estudiado abogacía, pero soy una abogada muy atípica. Soy una abogada que se ha dedicado siempre al mundo de lo social, al mundo de los derechos humanos y al mundo de la discriminación, y en ese sentido me considero un poco abogada, un poco psicóloga, un poco educadora y también un poco compañera de quienes me he encontrado en el camino, ¿no? Por último, deciros que el sentido trascendente de una profesión como la vuestra, que está ahora mismo estudiáis en un entorno católico, religioso, pues es fundamental, ¿no? El sentido trascendente, el creernos, ¿no?, que es posible cambiar las cosas, el creer que tiene esto una posibilidad, ¿no?, de transformación, pues responde muchísimas veces a esos valores, a esos principios que nos mueven y que nos motivan, ¿no? Entonces yo os invito a que lo cuidéis, sea el que sea vuestro sentido trascendente, sea el que sea vuestra conexión, ¿no?, con esa forma, ¿no?, que entendemos de que la vida nos traspasa y de que estamos aquí de paso y que de lo que se trata es dejar un legado, veamos o no, lo suficientemente valioso para que quienes vengan detrás siempre se encuentren algo mejor, por lo menos los que estuvieron cerca de nosotras y nosotros, que ese sentido trascendente, sea el que sea, no lo descuidéis, ¿no?, porque al fin y al cabo es el sentido vital. Muchas de las personas que están en situación extrema de exclusión, sabéis que lo que han perdido es el sentido vital, no es el sentido trascendente, es la motivación por levantarte cada día, tener un motivo por el que levantarte cada día, ¿no? Bueno, pues ahí yo os invito a que cuidéis ese motivo por el que levantaros todos los días y que sea un motivo trascendente, que sea un motivo en el que os trascienda, que no solamente sea un motivo material, ¿no?, aparte de las gentes que tengáis cerca que ya forman parte de esa motivación trascendente. Y yo poco más os puedo decir que la Dirección General de Derechos de la Infancia, Adolescencia y Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales estamos ubicados muy cerquita de nuevos ministerios y que es un espacio y es un despacho abierto a cada una y cada uno de vosotros. Es decir, no tenemos ningún problema en conversar, en hablar, en que nos hagáis propuestas, en que nos dirijáis un correo electrónico. Es cierto que la intensidad es muy alta, yo no me arrepiento de ella, al fin y al cabo pues, pueden ser 2 años, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que no tengo nada mejor que hacer durante los próximos 2 años que tratar de hacer lo mejor posible la tarea que tengo. Y desde ahí deciros que es un espacio abierto. También deciros que esta semana estamos de celebración, precisamente en la Dirección General, porque se han conseguido 2 cosas que para nosotros y nosotras es muy importante. Una es que se haya publicado la orden de creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia. Es un consejo en el que esperamos que los 34 niños y niñas y adolescentes que van a formar parte representen a los diferentes territorios del Estado español, representen a los diferentes grupos colectivos que sufren, desgraciadamente, con muchísima mayor frecuencia la discriminación, el rechazo y la violencia, y también que representen a organizaciones, a grupos, asociaciones, entidades como las que posiblemente habéis sido parte vosotras y vosotros. Obviamente sois mayores de edad, no podéis formar parte de este Consejo Estatal, pero sí os haremos llegar la convocatoria porque se va a poner en marcha rápidamente para que si veis que hay chavales y chavalas que les apetece formar parte de este Consejo Estatal, lo hagan, porque creo que nos van a dar muchas lecciones en este momento tan deteriorado que tenemos de lo que se ve en el Congreso de los Diputados y en las asambleas, ¿no?, de algunas comunidades autónomas. Nos van a dar lecciones de realmente cómo hay que hablarse, ¿no?, de cómo hay que construir, de cómo hay que tratarse con educación, con respeto y qué es lo verdaderamente importante. Y la otra buena noticia es que la constitución de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que suena así como muy rimbombante, es un órgano de cooperación entre las administraciones públicas de todos los territorios y también de todo el Estado, pero que es algo histórico. Lo que pasa que como los temas de infancia no abren telediarios, pues no nos hemos enterado, ¿no? Pero es algo histórico. ¿Por qué? Porque es un órgano de gobierno de alto nivel político en el que solo se van a hablar temas de infancia y adolescencia. Esto es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? Y es una gran responsabilidad de la que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos, y espero que nos busquéis en Google y nos pidáis y nos digáis que rindamos cuentas de todo lo que hemos hecho ahí. Para eso también yo entiendo que para eso está la política, ¿no? Y nada, desearos la mayor de las suertes, abrir las puertas y agradeceros que me hayáis abierto las mías, ¿no? Las que entiendo que es las de mi casa, y que tengáis unas jornadas muy fructíferas y sobre todo que forméis parte de la familia biográfica de cada una de las chicas y chicos a las que os vais a encontrar en el camino, ¿no? Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Violeta Siego Cruz. Ahora, a continuación, los miembros de la mesa, junto con las entidades, se desplazarán a otra sala paralela junto a las jornadas, donde se aprovechará pues, a generar esas sinergias a nivel del ámbito profesional de educación social, para luego otra vez juntarnos en esa formación de talleres. Mientras, hacer alusión también y darles las gracias también a las entidades que contamos con ellas, que tenemos colaboración, que son las siguientes, que están aquí presentes: UNICEF, Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid, Fundación Telefónica, Coordinación Inspectorial Santiago el Mayor, Coordinadora de las Plataformas Sociales Salesianas, Fundación Barset, Federación Pinardi, Asociación Valponasca. Muchas gracias por vuestra presencia. Y mientras, nosotros por aquí, tranquilos, seguimos adelante, seguimos creciendo juntos, compartiendo, y vamos a continuar con esta vía de las jornadas y vamos a tener 3 momentos de presentación. Un primer momento de aprender, donde contaremos con la conferencia a cargo de doña Gema Rodríguez. Por otro lado, tendremos un momento de compartir, donde estarán toda la formación específica de talleres, donde podremos ver las diferentes realidades en cuanto al área de la educación social. Y por otro lado, el seguir creciendo como una asamblea de estudiantes y seguir aportando pues, ese granito de arena que podemos cada uno de los cursos y aparte ya pues, conocernos un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a dar paso a presentar a doña Gema Rodríguez González. No sé si está presente. Vamos a escuchar la ponencia Educación y Derechos de la Infancia por Gema Rodríguez González, y voy a comentar un poquillo quién es Gema Rodríguez González. Contamos con la ponente con un máster en psicodrama, licenciada en sociología, diplomada en trabajo social y habilitada como educadora social. Con más de 20 años de experiencia en la intervención y coordinación en proyectos sociales con colectivos vulnerables. También amplia experiencia como formadora en el campo de la intervención con infancia y juventud, en riesgo de exclusión y en la gestión emocional. Actualmente es responsable de programas de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas desde mayo del 2018. Formadora durante varios años en el proyecto de aprendizaje-servicio y también en el máster e intervención psicosocial y comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Me han dado el permiso de quitarme la mascarilla al estar yo aquí sola, así que para mí también es un placer, es una pena no poderos ver la cara, por lo menos puedo ver los ojos y las miradas de las personas. Os he pedido que pudierais estar un poquito más adelante, porque normalmente, y más dedicándome a lo que me dedico, le doy mucha importancia al contacto con las personas, no solamente al contacto físico, sino al contacto humano, ¿no? Y intento siempre, cuando tengo la oportunidad de estar con las personas, en poder veros, pero no solamente veros desde aquí arriba, que ya de por sí es raro, no me gustan las situaciones de arriba y abajo, sino que creo mucho en la horizontalidad en todos los sentidos, pero bueno, es un poco también las circunstancias que tenemos con la pandemia y bastante es que podamos estar aquí, con lo cual es un privilegio, ¿no? Agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. La verdad es que cuando te presentan con las cosas que uno ha hecho, ¿no? De repente, como que dices de repente, bueno, no dejo de ser una persona normal y corriente, me llamo Gema, tengo 44 años y tengo una hija de 6 años. Aparte de todo eso, soy una persona humana como cada una de vosotros y de vosotras, que simplemente se siente una privilegiada de poder dedicarse a la intervención social. Y digo que me siento una privilegiada porque allá cuando yo tenía 17 años y toca elegir qué va a hacer uno, ¿no? Pues tuve la mala suerte que cuando decidí dedicarme al campo de lo social, me encontré de no encontrar sí el apoyo familiar de que lo hiciera. En aquel entonces no estaba todavía la primera promoción de educación social aquí en Madrid. Fue el motivo por el cual yo hice trabajo social. Si a lo mejor eso me hubiera pillado unos años después, pues a lo mejor habría sido diferente, ¿no? Pero de lo que he estado toda la vida es trabajando de educadora social, en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero entendiendo que ya seas psicóloga, ya seas socióloga, ya seas trabajadora social, ya seas ama de casa, ya te dediques a la limpieza, todos estamos ejerciendo un papel educativo con las personas que nos rodean. Y eso siempre lo tuve muy claro.
De hecho, cuando decidí hacer trabajo social, como os decía, en el colegio, que no voy a dar nombres, en el que yo estaba en aquel momento, me dijeron que iba a derrochar mi futuro. Yo tenía un expediente de un 8,2, que es lo de menos. La verdad que he tenido siempre la suerte que no se me han dado mal los estudios, simplemente eso, pero en un momento dado me decían que yo derrochaba presentándome a una carrera que en aquel entonces pedían un 5,3, yo lo hice en Complutense, en Somosaguas, y que fíjate, el resto de mi clase no podía entrar en lo que quería y yo, que pudiendo entrar en cualquier cosa, decidía hacer trabajo social, ¿no? Imaginaros con 17 añitos lo que es que te pongan esa valoración de lo que va a ser tu futuro, lo que tú entiendes que va a ser tu futuro, ¿no? Pues hoy más que nunca me alegro de haber sido un poco rebelde ya en aquel entonces y decir que yo iba a ir a hacer lo que yo quería. Luego también tuve que escuchar a mi madre de vas a hacer lo que quieras, pero es que tú eres muy sensible, vas a sufrir mucho. Es verdad, he sufrido y sufro mucho, pero también me he llevado los mayores regalos de mi vida. Si no, no habría estado 20 años acompañando a infancia y adolescencia en vulnerabilidad social. Si no, no habría acompañado, aunque han sido casos minoritarios por suerte, al entierro de un chaval o al suicidio de un chaval. No habría acompañado a un montón de familias con un montón de pérdidas. Pero es que a la vez, 15 años después, sigo en contacto con personas que gracias a la posibilidad de acompañarles y de acompañarlas, su vida, no por mi protagonismo, sino por su decisión, ha podido ser de otra manera. Entonces, de hecho, lo haré en algún día, tengo ganas de volver al colegio y ponerme delante de ese profesor, en este caso profesora, y decirle, efectivamente, no me he arrepentido y 1 y 1000 veces volvería a hacer lo mismo. Lo digo porque muchas de las personas que estáis aquí sois estudiantes, que vais y sois educadores y educadoras sociales, que nadie os quite las ganas de volar, nadie. Quien os diga que lo vuestro no vale, y peor aún, quien os diga encima como que es un campo en el que, ¿cómo esto te van a pagar por acompañar a personas? Si esto es de un campo, no es como cuando yo fui madre hace 6 años, que todo el mundo parece que te puede decir cómo hay que ser madre. Lo hayan sido o no, además. Lo mismo ocurre en el campo de la educación social, de la intervención social, ¿no? Parece que es un campo, yo siempre digo, ¿no? Mi marido no tiene nada que ver, es profesor, pero ahora él es informático, ¿no? Y yo digo, a mí jamás se me ha ocurrido cuestionar cuando él me plantea temas de seguridad informática que se puede estar equivocando. Claro que me lo puedo cuestionar, pero confío en su criterio. Espero que cuando a cualquiera de vosotros y de vosotras alguien os diga, no, es que eso que dices, no, es que eso no. Es que detrás no solamente hay unos estudios, sino que hay una vocación y hay una entrega. Cada vez que yo tenía un compañero cerca que venía del mundo, que no era de la educación, me decía al llegar los viernes, en el primer proyecto en el que estuve, ostras, Gemma, esto me cansa más que la empresa. Llega el viernes y estoy agotado emocionalmente. Eso ni aparece en el salario, ya sabéis que en esto no os vais a hacer ricos, si no os lo ha dicho alguien ya os lo digo yo, pero os vais a hacer ricos de otra manera. Yo tengo claro que a mí esto, lo decía antes Violeta, además con la confianza que es, os lo comento, yo he trabajado junto a Violeta 10 años en un proyecto de intervención hace muchos años, nos conocemos, hace poco he estado en el despacho, esa parte que hice el despacho abierto es real y no porque yo pueda ser amiga, sino porque es real que es un despacho abierto, porque por fin es una alegría cuando ves que gente que realmente viene de haber estado en situaciones reales está en despachos, es de verdad una verdadera alegría porque ahí es donde se produce la transformación social real también, porque al final también si no cambian medidas políticas, pues hay muy buena voluntad y motivación de la gente que estamos a pie de calle, pero necesitamos que se nos apoye también con leyes, ¿vale? En ese sentido. Empiezo por ahí, antes de meterme en lo propio que nos plantea, porque creo que yo hubiera agradecido que cuando estaba comenzando alguien me dijera esto. Alguien me dijera, en lugar de que esto no sirve para nada, que me dijera que esto merece la pena. Y os voy a decir una cosa que no es de ningún libro, sino que es de cosecha propia. Pero para mí la educación y la educación social es una labor de artesanía, que no de ingeniería. De ingeniería yo entiendo que se construyen muchas cosas iguales, pero la artesanía hace cualquier objeto de forma individual, con mucho más tiempo dedicado y no necesariamente, incluso luego todo el mundo cuestiona lo que cuesta ese objeto de artesanía, sin valorar todo el esfuerzo que hay detrás. Cuando acompañéis a personas, niños, adolescentes o a quien sea, no olvidéis esto. Y una labor de artesanía, ¿qué pasa con un objeto de artesanía? Que es frágil. ¿Frágil qué quiero decir? Que es sagrado. Y cuando hablo de que es sagrado, es que no olvidéis que eso es lo importante también de este trabajo, que es que están poniendo en nuestras manos algo muy importante. Y no os olvidéis tampoco de algo que yo he aprendido después de más de 20 años acompañando personas,
Y es que a veces la mejor intervención es la no realizada. Es decir, dejemos a un lado el ego, dejemos a un lado los protagonismos y recordemos que lo importante son las personas a las que acompañamos y que nosotros no somos los importantes. Lo importante es la persona que decide libremente si quiere ser acompañada. Yo puedo decidir... Gracias. Muchas gracias. Yo puedo decidir querer acompañar a personas, pero es la persona la que decide libremente si yo quiero que esté al lado, ¿no? Nadie me puede obligar en la vida. A mí mi hija me dijo el otro día, claro, esto es lo que tiene haber trabajado con ella la gestión emocional, que se me va a dar la vuelta y me espera una preadolescencia que voy a alucinar. Me dice el otro día, se pone muy triste y yo le digo, Elena, de verdad, ¿tú crees que merece la pena tomarse esto que te afecte tanto, ¿no? Porque en algo nos parecemos un poco. Y me dice, me mira súper seria y me dice, mamá, tú no mandas en mi tristeza. Eso me dijo mi hija de 6 años hace 2 semanas en el pueblo. Todo el mundo que estaba alrededor, adultos, empezó a reír. Yo no me lo tomé mal en absoluto, todo lo contrario, le dije, tienes toda la razón. Te he dicho toda la vida, tu pequeña vida, en estos 6 años, que nadie te puede decir en esta vida lo que puedes sentir o no sentir. Puedes tener razón o no tenerla, puedes equivocarte, pero el sentimiento es de la persona y nadie te puede cuestionar si esto es lo suficientemente grave o no. Y yo me he equivocado y te estoy diciendo que no te pongas triste cuando tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Por qué pongo este ejemplo? No para hablar de mi vida, que aquí no es lo importante, porque la vida de cada uno y cada una de las que estáis aquí lo es. Es para que veamos que más allá de lo que nos den aquí en la universidad, al final yo creo que esta es una profesión que depende de cómo eres como persona. Gema es la misma aquí que si la veis ahí fuera tomando luego un té, que si me veis con mis amigos, que si me veis como soy con mi hija. No es un disfraz que me pongo para ser educadora. Y se nota, y los chicos y las chicas notan cuando hay un disfraz de educador y de educadora. Y hay supereducadores y educadoras, que los hay. Pero ojo, ojo, los chicos y las chicas y las personas tenemos un sexto sentido para saber si la persona que está enfrente está haciendo un papel o realmente me está diciendo algo en lo que cree también como persona, ¿vale? Carmen, que nos conocemos también hace mucho tiempo y tenemos la suerte de colaborar juntas en la revista En la Calle, que por suerte no me ha dado tiempo porque tarda 1 hora y 20 en venir de atasco, pero me he traído en el coche un montón de revistas que normalmente se quedan, y me da mucha rabia, en una estantería. Revistas de En la Calle que uno justo va todo relacionado con la intervención social y otro con infancia. Y os lo he traído para que quien quiera se pueda llevar, igual que ejemplares de formación de otras cosas que tenemos. Quería haberlo tenido para antes, pero disculpad, luego lo sacamos. Y ella me dijo, queremos un ratito hablar de la infancia y de derechos. Y yo le decía, yo voy a hablar en un contexto, lógicamente, que se sustenta en un contexto teórico, pero creo que ya que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí, hablemos de humanos a humanos, de humanas a humanas, aunque yo me pueda apoyar y os pueda hacer referencia a cosas a las que luego vais a poder aludir, ¿vale? En ese sentido. Y me parecería importante empezar con deciros que cuando hablamos de acompañar a la infancia, y en mi caso a la infancia en mayor situación de vulnerabilidad, lo primero con lo que tenemos que romper es precisamente con pensar en la infancia como algo pequeño, como algo menor, y entender, por eso os he puesto el ejemplo de mi hija Elena, de que precisamente tan importante es lo que tiene que decir ese niño o niña que lo que tenéis que decir vosotros o lo que tiene que decir un político o una política, ¿vale? Y lo primero os voy a presentar a un personaje que me suele acompañar y que a mí me ha ayudado mucho cuando tengo que plantearme si creo que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y es un personaje que a lo mejor por la edad que tenéis, no sé si os lo han mencionado o os lo han llamado con otro nombre en vuestras casas. Aunque seáis muchos, os animo, ¿vale?, a hablar en ese sentido y os voy a preguntar, ¿alguno y alguna aquí os han hablado del hombre del saco? Sí, ¿no? Aunque vea con las mascarillas, eso es un sí. ¿A alguien le han hablado de otro personaje? Porque a veces me ocurre, yo a veces doy formación en la Autónoma y claro, como hay mucha gente, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, pues hablan de otras figuras. Pero el hombre del saco nos entendemos todos y todas, ¿no? Sin que os dé mucha vergüenza y con sinceridad, cuando pensabais en ese hombre del saco, ¿cómo os lo imaginabais? Subir la voz, que no hay problema ninguno. ¿Cómo os imaginabais ese personaje? Venga, ¿quién se anima? ¿Grande? ¿Cómo más? ¿Oscuro? ¿Sin pelo? ¿Era calvo? Está muy bien. No os preocupéis que no vamos a generar ningún trauma infantil. Quien se lo imaginara con el pelo largo no pasa absolutamente nada. Yo también me lo imaginaba un poco calvo, ¿eh?
¿Cómo más nos lo imaginábamos? Grande, oscuro, calvo. Con la cara tapada, ¿no? Como alguien como que no podíamos ver su rostro. ¿Sí? Deforme, ¿no? Como una figura, ¿no? Era como esa imagen de por la noche, a lo mejor cuando estabas en la habitación y podías ver como una pequeña sombra, ¿no? Yo me lo imaginaba también un poquito así. Más o menos es por ahí. ¿Os lo imaginabais con un saco grande? Sí, ¿no? Para que cupieran bien todos los niños y niñas malos, ¿no? Que había que meterlos ahí. Ole la educación en positivo que hemos recibido. Ten cuidado que si no va a venir el hombre del saco. Bueno, pues espero, fijaros, yo cuando me reconcilié con el hombre del saco, porque de pequeña la oscuridad y a día de hoy me cuesta un poquito, soy de las que duerme con la persiana levantada, me di cuenta que el hombre del saco tampoco había elegido ser hombre del saco, sino que también le habían puesto ese San Benito de tocarle ser hombre del saco y que si a lo mejor en lugar de ver a alguien calvo, deforme, oscuro, grande, empezaba a pensar que simplemente era una persona que a lo mejor, perdonadme la palabra, estaba cagada de miedo y veía a una persona a lo mejor me dejaba de dar tanto miedo. Y os voy a presentar al hombre del saco, el mío. No voy a generar ningún trauma y si este tiene pelo o no, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y os lo voy a presentar por aquí, a ver si se me abre, que creo que sí. A ver, aquí está. Dame un segundito. Quiero presentároslo. Aquí. A ver si se le ve. Mirad, este es el hombre del saco. Sí que es un poco calvo. El mío. ¿Vale? Y es que es un hombre del saco, fijaros, delgadito, no grande. Y tiene una cara incluso de bonachón. Podría ser de cualquier cómic, ¿verdad? Y es que él me dice siempre un mensaje cuando se me olvida por el camino después de tantos años. Y me dice que se buscan personas que no encajan, dispuestas a trabajar y disfrutar junto a chavales y chavalas que no encajan, abstenerse partidarios y partidarias del coco, del hombre del saco y exterminadores de plagas de niños malos que desquician, molestos, agresivos, violentos, asociales, delincuentes y raterillos. Firmado Aurelio Rodríguez, hombre del saco, por herencia familiar. Este es un personaje que yo siempre me lo llevo conmigo y digo que más que los libros que también me han aportado, la vida y el darme cuenta que incluso detrás de un niño roto hay un adulto roto. Cuando uno estudia las raíces de la violencia, ves al final las cadenas que hay en las cosas y ves efectivamente que a veces nos pasa esto también como educadores. Yo cuando he coordinado proyectos me costaba mucho en los equipos entender, sí, yo entiendo que este niño nos ha dicho que este padre le ha tratado de esta manera, pero no se trata de ser ahora enemigos del padre, tenemos que trabajar con ese padre, porque al final ese niño donde tiene que volver es a esa casa. Y nosotros aquí no hemos estudiado, que yo sepa, a nadie para ser jueces o juezas. Lo que hemos estado es para acompañar a personas. Entonces es muy importante el ejercicio constante que hay que hacer en enfoque de derechos, de dejar a un lado los estereotipos y los prejuicios que tenemos en la vida. Y a veces, de hecho, menos información es más, porque a veces tener demasiada información de las personas que acompañamos lo que nos hace es generar una idea o un estereotipo y condicionar el cómo luego acompañamos. Yo no estoy hablando con esto que no haya que tener información, no hablo con esto que yo necesite tener indicaciones para cómo acompaño a las personas, pero es muy importante que eso no se transforme en pensar que me va a venir el monstruo del lago Ness y entonces eso va a condicionar el cómo yo me acerco, ¿no? Porque si yo, la gran mayoría de adolescentes en riesgo social con los que he trabajado, me hubiera quedado solamente con el informe psicosocial inicial que he leído, en algunos casos, no sé si habría entrado por la puerta a trabajar con las personas. Y os aseguro que en algunos casos todo eso era cierto. Sí, era cierto objetivamente la situación. Lo que no era tan cierto eran las conclusiones que se sacaban de esa situación, los porqués, ¿vale? Y hay una parte muy importante, aunque estamos hablando hoy aquí de derechos e infancia, y es los porqués. Y es que hay una cosa también que me dice Aurelio continuamente y que os digo yo hoy aquí a todos los que estáis, y es dime cómo miras y te diré cómo piensas. ¿Vale? En la vida, según cómo ves al otro y a la otra persona que tienes enfrente, rápidamente, si yo estoy enfrente viendo, voy a decirlo así aposta, ¿vale? Porque yo soy muy provocadora, veo a estudiantes que están empezando primero de educación social y con eso en mi cabeza lo que estoy mirando es, y le pongo características de no tienen experiencia, no tienen tal, yo no pienso así, lo estoy diciendo aposta, si no, no estaría aquí. Eso me está haciendo que yo le dé una importancia a estar hoy aquí o no.
Sin embargo, si yo lo que veo es el poder transformador que tiene justamente tener la posibilidad que las personas que estáis hoy aquí os deis cuenta de que esto es sagrado, me habrá merecido la pena hoy dejar todo de lado lo que tenía que hacer, y os aseguro que es mucho como cada uno y cada una de vosotros a nivel de proyectos, porque merecerá la pena esta hora que voy a estar aquí. Pero eso es mi mirada, ¿vale? ¿Y cómo lo transformo en pensamiento? Si enfrente veo un niño que considero que es violento, que es agresivo, eso se va a transformar en que yo estoy dándole, no es lo mismo decir que una persona está en una situación de fracaso escolar a que una persona es una fracasada escolar. No es lo mismo decir que una persona es drogadicta que está en situación de drogadicción. No es lo mismo decir que un chico es conflictivo a que vive una situación de conflicto. Esto ya nos está marcando como profesionales el cómo estamos acompañando y acercándonos a las personas. Y esto es la diferencia entre trabajar con las personas desde un enfoque de derechos o no trabajar desde un enfoque de derechos. De trabajar desde un sitio en el que entiendo que la posibilidad de que yo esté hoy aquí o esté allí es solo circunstancial. Os pongo un ejemplo ayer con una compañera mía, Danieli. Ella es de Brasil, ha trabajado toda la vida en Brasil en un sistema de protección como educadora. Llega a España y tiene que pasar por todo el proceso migratorio. Y ayer me contaba cómo con sus hijos estuvo en situación de calle hace 4 años, ahora trabaja con nosotros en la coordinadora. Y donde le dijeron que se iba a tener que conformar con trabajar en la limpieza. No hay problema ninguno si uno quiere trabajar en la limpieza. Pero ella se dio cuenta que porque tenía que conformarse con lo que los demás esperaban de él. Y me dijo que estando en las colas del hambre, se emocionó. Y la gente pensó que estaba llorando por tristeza. Y ella estaba llorando por alegría, no de alegría de estar ahí, sino de por fin entender que ahora estaba en el mismo lugar donde estaban las personas a las que había acompañado. Y que en esta vida es solo cuestión, no siempre de suerte, sino muchas veces de cómo funcionan los recursos y la distribución de recursos, el que estés aquí o estés allí. Eso es lo que hace sagrado que enfrente vea a un niño y que yo, aunque yo tenga 44 años ahora, me ponga en el lugar, nunca en el lugar, también por Dios, esta cosa de te entiendo. Claro, es que estás sufriendo mucho. No, yo no te puedo entender, yo no he estado en situación de calle, pero sí que puedo empatizar contigo. Lo digo también por esta historia también un poco de entiendo, sí, entiendo, pero tu sentimiento y tu vivencia es tuya, ¿vale? Y me voy a poner en tu lugar y claro que lo siento y lloro contigo y me emociono contigo, pero tu situación es tuya y el que vas a cambiar todo esto vas a ser tú. Y el enfoque de derechos también habla de empoderamiento, no habla de sobreprotección. Habla que las personas son libres y que las personas son las que tienen que transformar su vida con nuestro acompañamiento. Pero su vida es suya. Lo digo porque a veces cuando hablamos los profesionales parece como si estuviéramos hablando de objetos cuando hablamos de las personas, ¿vale? Y hubiera una parte de mis niños, mis adolescentes. Yo soy la primera que he utilizado el término mi chaval, ¿eh? Y se me escapará 1000 veces. No es un problema el lenguaje, pero el lenguaje hace realidad. ¿Vale? Cuando yo digo los menores en lugar de los niños y niñas menores de edad, es como cuando el lenguaje del género parece que no, es que estás siendo muy redundante. Claro, como no te afecta, como no lo vives, no. El lenguaje hace realidad. Y cuando hablamos de alguien, decir menor, menor en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, es sentir pequeño, es sentir inferior, ¿vale? Con lo cual en la infancia, que por eso yo me alegro mucho de la parte que os ha introducido Violeta, cuando se habla del Consejo de Participación, se está hablando que la verdadera participación comienza cuando le damos un lugar protagónico. Hay una cosa que se llama protagonismo protagónico, que no es lo mismo que participación. Participación no es que en la vida nos digan elige entre A, B o C. Eso es un tipo de participación. Pero la verdadera participación es cuando tú tienes capacidad de incidir en los ámbitos de decisión. Es decir, si la infancia está en nuestros proyectos, perfecto. Pero si la infancia no tiene la posibilidad de formar parte de los órganos de decisión, no está formando parte de una participación protagónica. Lógicamente, en los formatos, en la forma adecuada, según las capacidades y competencias que puede tener un niño según la edad. Pero si al final esto es como cuando de repente ves en un sitio 40 hombres hablando de lo que necesitan las mujeres, o cuando ves a 40 personas que hemos nacido en España hablando de lo que necesitan las personas migrantes, o cuando hablamos 40 personas de 60 años decidiendo lo que necesitan niños de 10 años. Pues está bien, pero a lo mejor nos falta las personas, que es una parte muy importante. Y os lo digo porque en los modelos de educación social y de intervención social que a veces tenemos, nos olvidamos de toda esta parte de empoderamiento. Yo tuve un tiempo que me pedí una excedencia y me fui a Chile a trabajar de forma voluntaria y estuve trabajando mucho en lo comunitario. Y yo pensaba para mí, jolín,
Si yo tuviera el modelo de allí, pero con los recursos de aquí, esto sería la leche. Porque, sin embargo, en la parte de aquí, cuando queremos hacer un proyecto, terminamos haciendo lo que nos dice una subvención, en lugar de lo que las personas necesitan. Tiene una lógica, hace falta un dinero, pero a veces, muchas veces, maquillamos los proyectos para hacer lo que pide la subvención y dónde está lo que necesitan las personas. Y vamos a ver si trabajamos desde un enfoque de derechos, si realmente estamos transformando la realidad o estamos reproduciendo la realidad. Es decir, yo tengo este año 15 chavales, el año que viene tengo otros 15, y de hecho, perdonar, me viene a la cabeza un chico llamado Raúl, con 12 años, que cuando yo tenía 24, en el primer proyecto en el que estuve, uno de los primeros en Alcalá de Henares, en el barrio de Espartales, Raúl no quería entrar a nada y me dijo, me miró a los ojos, esto no se me olvida nunca, pelirrojo, y han pasado más de 20 años, y me dijo, Gemma, tú tienes trabajo gracias a que yo tengo problemas. Yo soy muy de quedarme con frases como la de mi hija, de la que os he hablado, pero es que para mí esas son las lecciones de vida. Yo le miré y le dije, tienes toda la razón, Raúl. Igual que un médico tiene trabajo porque a uno le tienen que operar. Ojalá llegue un momento en la vida que yo tenga que cambiar de profesión. Pero a día de hoy, efectivamente, hay una serie de problemas y yo, si tú quieres, estoy aquí para echarte una mano. A partir de ahí, Raúl y yo cambiamos nuestra relación. Porque de repente no me coloqué en querer tener razón, sino que entendí cómo se sentía él cuando había pasado continuamente por profesionales y todo el mundo le preguntábamos lo mismo. Y es cuando me coloqué como persona. Y entendí y le dejé expresar y no me puse a la defensiva de madre mía, me está... No estaba enfadado con Gemma, estaba enfadado con lo que yo representaba. Esto es muy importante como educadores y educadoras. A veces es como, jolín, si ha tenido relación regular ese chico con la figura paterna, pues curiosamente luego le cuesta relacionarse con el educador chico. ¿Quiere decir que no vamos a promoverlo? No. Quiere decir que vamos a respetarlo y vamos a entender su proceso. Igual que cuando por diferencias culturales hay determinadas cosas que tenemos que tener calma. Hay que partir de lo que tienen las personas por dentro, no solo de lo que me han dicho en la universidad o de lo que yo entiendo que está bien, porque no se trata de crear gemitas en los chicos con los que trabajo. Yo no quiero que los chicos y las chicas sean como yo. Lo que quiero es que yo pueda aportarles algo en su vida y que cuando pasen 20 años digan, no me acuerdo el nombre de esa persona, pero sentí que le importaba. Estoy pensando ahora en Alex Soldador, cuando estuve bastantes años en garantía social con chicos que estudiaban soldadura. Y me dijo, ¿qué es lo que más te ha gustado del año? Yo pensando que me iban a decir pues, cosas que habíamos hecho divertidas y me dijo que por fin alguien me ha mirado a los ojos y me ha preguntado qué quiero y qué opino. Fijaros, a veces nos estrujamos la cabeza diseñando unas programaciones gigantes con una mega actividad y al final cuando realmente hablas con las personas, pero como todo en la vida, lo que esa persona tenía en cuenta es cómo se había sentido, no la mega actividad que habíamos hecho. Lo digo porque también hay que medir dónde ponemos la fuerza cuando trabajamos el enfoque de derechos, ¿vale? Los porqués. Pero es que Aurelio también nos dice una cosa y es, dime cómo piensas y te diré cómo actúas. Mirada, pensamiento, actuación. Si yo pienso que enfrente tengo un niño conflictivo, mi forma de actuar va a ser protegerme, va a ser apartarle, va a ser seguridad, va a ser, vamos a meter más leyes de menores a ver si, ¿vale? Pero si yo lo que veo enfrente es una persona que lógicamente tendrá que hacerse cargo de las cosas que no ha hecho bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo con esto la sobreprotección, que es el otro modelo, el paternalismo, que tampoco estoy de acuerdo con él. Hablo de, la persona tiene estas situaciones vitales, yo en mi vida he podido decidir, aunque haya tenido situaciones difíciles, me haré cargo de ellas, pero hay toda otra parte en la que veo que enfrente hay una persona que me creo que puede cambiar. Yo creo que todos y todas recordamos profesores, padres, madres, abuelos, cuando hemos notado que creían en nosotros a cuando no creían en nosotros. Y eso lo notan los niños y las niñas. Cuando enfrente tu mirada es de, si es que no sé para qué, aunque le esté diciendo lo contrario, ¿vale? Hay un tema de, por Dios, en clave de esperanza. Ya la gente tiene bastante. A mí me ha ocurrido con chavales que me han dicho, Gemma, por Dios, ¿podemos hablar de algo que no sea de los problemas de mi familia? Por Dios, ¿podemos hablar de algo que no sea lo mal que funciona todo? ¿Podemos hablar de qué posibilidades tengo de cambiar mi realidad? Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta su realidad, pero la forma de construir la vida es en construcción de sueños, y no pensar en vosotros y vosotras. Yo cuando he estado con momentos de ansiedad, que los he tenido y no solo por mi trabajo, sino por la vida, porque soy una persona humana, cuando he estado sin sensación de esperanza, sin sensación de futuro, en ese momento era incapaz de pensar en el futuro. Bastante me tenía con el aquí y el ahora.
Pues eso llevarlo a las personas que acompañáis, a la infancia que acompañáis. Si nosotros construimos sueños, de hecho hay un libro que os animo a descargaros, que es totalmente gratuito, que tenemos en la página de la coordinadora, que hicimos, que es la metodología de construyendo sueños, de empoderamiento, ¿vale? Que la hice junto con 2 compañeros a partir de un proyecto que se llama Toma las riendas. Ahí hablábamos precisamente de vamos a romper con trabajar con tiene problemas de adicción, con tiene problemas de abuso, lo que sea, y vamos a trabajar con que las personas tienen posibilidades de construir sueños, porque a través de construir sueños es cuando viene el empoderamiento. Yo recuerdo muchos chicos y chicas que me han dicho, Gemma, pero ¿cómo me voy a sacar yo el graduado si en mi familia nadie tiene graduado? O como os decía mi compañera Danieli, que le dijo a todo el mundo que solamente iba a trabajar en la limpieza. Solamente porque tuvo gente cerca y ella misma que se dio cuenta que tenía sueños y quería luchar por ellos. Eso no quiere decir que en los sueños no hace falta ser un sueño gigante. Cuando luego te acercas a los chicos y a las chicas, hay que romper con esta historia. No te dicen quiero ser millonario. Cuando hablas de construcción de sueños te dicen cosas muy normales. Quiero tener una familia, quiero sentir que importo a los demás, quiero no estar llorando todo el rato. Y esas son cosas, por Dios, que yo creo que la pandemia, si algo nos ha enseñado, que yo a veces, bueno, intento ponerme en clave de esperanza, es a esto, a lo importante de lo pequeño, a lo importante de los pequeños sueños. Y ese porqué que nos dice Aurelio, en lugar de explicároslo yo, os voy a poner una canción. Y os voy a poner una canción porque hace 15 años, cuando a Bogdan yo le pregunté, pero a ver Bogdan, explícame, es que no entiendo, ya no sé qué más podemos hacer para que tú entiendas que esto puede ser de otra manera. Y él me dijo, mira Gemma, mi vida es como esta canción. Entonces yo a partir de entonces digo, ¿qué hago yo diciendo lo que necesitan los niños y las niñas? Si para este niño, esta niña, esta canción lo representa. Os la voy a poner, es una canción conocida, es una canción de rap. ¿Y por qué es una canción de rap? Pues porque al final también lo mismo, cuando acompañamos a las personas no nos tenemos que colocar donde yo me manejo, sino donde se maneja y donde es el código de la otra persona. Yo trabajé muchos años acompañando en Alcalá de Henares con muchos chicos y chicas que eran de Torrejón de Ardoz. Yo me tuve que adaptar a su lenguaje. Y eso no quiere decir que a partir de ahora yo rapee, no estoy hablando de eso, porque la protagonista no soy yo. Igual que tuve un taller de soldadura en el cual querían hacer taller de DJ de música techno. Pues mira, yo fui sincera, no me va esa música y respeto que os vaya, no pasa nada. Un chico del taller fue el que llevó el taller y yo acompañaba. Lo digo porque durante un tiempo en este país parece que a todos los chicos y chicas les encantaban los malabares y yo he sido muy crítico. Y he estado en un grupo de samba, y he tenido mis momentos de malabares y todo en mi vida hace unos cuantos años. Y era, ¿ese chico o esa chica quiere hacer malabares? ¿O eres tú como educador o educadora que como te mola un montón y te vas a sentir seguro, les estás contagiando para que hagan lo que tú quieres hacer? Si lo eligen los chicos y las chicas, perfecto. Lo digo porque también nos toca salir un poco de la zona de confort. Y a mí a veces me ha tocado cosas que no responden a mis gustos musicales, ni a mis gustos de ocio y tiempo libre. Pero no olvidemos de nuevo que los protagonistas no somos nosotros, porque si no lo que estamos haciendo es una educación descafeinada, ¿vale? Y adaptada. Y esto también lo bonito es que nos hará romper estereotipos y prejuicios. La educación social no es el campo del mundo hippie. Y eso no quiere decir que no haya muchas personas que hayamos sido o seamos hippies, ya sea de ropa o por dentro. Al final yo me he dado cuenta que he podido tener al lado una persona o yo misma con una apariencia hippie y tener poco corazón de hippie, y tener al lado de una persona que estereotipadamente hablando podríamos llamarle con etiquetas un pijo, una pija. Yo hablo con mucha claridad, perdonadme, pero creo que así nos entendemos los humanos. Y me he dado cuenta que el corazón era más hippie que el conjunto de la sociedad. Porque somos los primeros que tenemos que romper con estas ideas. Y los primeros que tenemos que romper también con los estereotipos con nuestros propios compañeros y compañeras, ¿vale? Incluso de los barrios de los que somos. Yo os voy a poner un ejemplo. Y lo dije en trabajo social el primer día y éramos 110 en clase. Yo dije el primer día, pues yo he vivido en el barrio Salamanca, lo hice aposta. Ya me imagino, y es verdad, he vivido en el barrio Salamanca. Digo, a ver qué ideas. Y me empezó la gente, no te pega. ¿Por qué no me pega? ¿No? Vamos a ver lo que hay detrás. Digo, yo no te he dicho si mi padre era el portero del portal o el que tiene el ático de 200 metros arriba. Mi padre no era el portero, pero sí que mi abuelo cogió esa casa 40 años cuando eso no era el centro de Madrid. Yo no tengo por qué dar explicaciones de mi vida, ni nadie. Lo que hablo es que abrimos la mirada. Que con mis compañeros y compañeras de clase en el barrio Salamanca yo he visto más temas de adicciones a cocaína que las que he podido ver de porros con la mayoría de los chicos con los que he trabajado en una zona marginal. ¿Y por qué digo esto? Porque soy la primera que cuando en trabajo social me ofrecieron las prácticas en el Colegio Calasancio de mi barrio, las negué por mis prejuicios y mis estereotipos. Y dije que qué educación social iba a hacer yo ahí.
que yo necesitaba irme al barrio más chungo de Madrid, porque si no, no era intervención social. Pero tras 40 años, no, tras 20 años, me he dado cuenta que si no transformas la realidad justamente de quien tiene que dar la oportunidad a esa persona que vive en el barrio marginal, no estaré transformando la realidad. Si yo le puedo decir a una persona que tiene derecho al trabajo, pero no trabajo con el empresario para que le dé la oportunidad de ese empleo, me estoy perdiendo una parte de la educación social. Y nos ha jorobado que para mí me manejo mejor trabajando con los chicos en vulnerabilidad que cuando me voy a un sector donde tengo que plantearme incluso qué ropa me pongo. Pero si realmente queréis transformar la realidad, tiene que venir desde ahí. Os voy a poner la canción, ¿vale? Y os animo simplemente a cerrar los ojos, a escucharla, y os animo a que os quedéis con una frase, con algo que os recuerde a algo. Y esta frase responde al pensar, al por qué, ¿vale? ¿Qué pasa detrás de las personas en situación de vulnerabilidad? A ver si me deja. Bueno, no te preocupes. Si no, yo siempre tengo la opción del móvil ahí, porque estoy acostumbrada a tener pocos recursos. Entonces no pasa nada. De hecho, ahora porque tenemos esta técnica, yo soy de la antigua escuela y me llevaba todo en papel continuo en folios y esto me ha salvado en muchas universidades de que no se ha parado el mundo porque no funciona el proyector. Pues no me carga YouTube. A ver, no pasa nada. No te preocupes, porque vamos a ir rápido. Que como tengo aquí un micro maravilloso... ¿Sí? Muchísimas gracias. Mirad, es una canción muy conocida. Insisto, lo de menos es el vídeo, por eso os animo a cerrar los ojos, porque bueno, es la canción de Chico Problemático de Natch Scratch. Y lo de menos es si nos gusta la forma en la que canta o lo que pensemos de Natch Scratch. Pues cada uno pensará lo que pensará como de cualquier cantante o actor. Aquí lo importante es la letra. Y hablo de la letra porque podemos estar de acuerdo o no, pero si os mueve cosas, si os recuerda cosas, ¿vale? O si ponéis cara, ponéis rostro a todo esto, ¿vale? Porque esto es un mensaje que nos manda Aurelio, no os lo mando yo. Whether you're building dynamic network models or forecasting real-world behavior, Neo4j's new graph algorithms... Natch, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente, se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos, en sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica. Medallitas, chandas y esto parece la Villa Olímpica. Cada noche en cada parque son escenas típicas, tónicas, de esas vidas claustrofóbicas para chicos herméticos, lunáticos. El ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos. No quiero causar pánico con las cosas que explico, ni que me entienda el presidente, él siempre ha sido rico. Tan solo practico atípicos registros líricos, predico el rap pacífico en estos paisajes árticos. Es lo único que os queda en cualquier país, cualquier ciudad, sobre cualquier acera. No dejéis que el amor muera, es lo único que os queda y lo sabéis. Lanzad la moneda, aguantad la espera y lo veréis, que no se siente el cebo hasta que por fin se muerden y se echa de menos algo hasta que se pierden. Que lo recuerden.
Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar. Si ayer fue el signo de la paz y hoy es el logo del Mercedes, y en los parques ya no hay niños, internet los atrapó en sus redes. Ahora el chico cometerá delitos leves, debe parar su obsesión por todo aquello que no tiene capacidad, teme la responsabilidad y así perderlo todo al no afrontar su realidad. Y la verdad no sé si es un problema de la LOCSE, de un gobierno que os quita el futuro y luego os vende un Porsche. Por eso el chico sigue sumido en su crisis, pistolitas ni su crisis pudrieron su materia gris. Parálisis mental, ciclo vital en espiral, tan solo ancianos y jóvenes locos colapsan el hospital. Y no es casual esta desesperación a causa de una educación que inspira desmotivación. Está de moda ser el malo, el más villano, el más cabrón, y hacer la mayor locura para llamar la atención. Triste confusión entre el miedo y el respeto, pero el chico se siente grande cuando pasa y los demás se quedan quietos. El chico que jamás encontró afecto en una sociedad infecta que solo acepta hombres perfectos. Detesto que me tachéis de reverendo, tan solo estoy respondiendo viendo lo que está pasando. A todos los oídos que me estáis escuchando, a todos los niños perdidos que me estáis buscando, seguid andando, soñando con tener el mando. Mequetrefes creen ser jefes traicionando hasta su propio bando, formando mafias absurdas. No hay control entre esas curvas por las que circulas. ¿Por qué? Fijaros, esta canción bien podría ser de hoy en día. Y os hablo de que yo la escuché por primera vez hace ya casi 15 años. Y parece que estuvieran hablando de cosas de las que nos ha contado Violeta hoy a principio de la mañana. Yo normalmente cuando esto lo trabajo en grupo y estamos con bastante tiempo, además tengo por aquí a gente que conozco, un placer, y siempre os pregunto, ¿hay algo que se os haya movido por dentro escuchando esto? ¿Sí? ¿A alguien le apetece comentar una frase que le ha impactado especialmente? Me da rabia lo de que se les pasa la vida y que cuando quieren rectificar ya está perdida, porque eso es mentira. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Te da mucha rabia que cuando las cosas, ¿verdad?, nos dicen que ya está todo perdido, que no se puede rectificar, ¿no? Como cuando en la vida alguien te dice que algo no va a poder ser, ¿no? Esa parte. Muchas gracias. ¿Allí? Que los gobiernos pues no tomen de su parte diciéndoles que no valen de nada, que sus vidas no tienen sentido y que al final les regalan un Porsche. O sea, eso es un cochazo de lujo y no tiene sentido esa frase. Te vendo un futuro, ¿no? Pero luego realmente te estoy vendiendo un Porsche al que no puedes acceder. Esto, fijaros, esto daría para mucho y yo tengo muy poquito rato hoy aquí, pero yo que trabajé mucho tiempo también acompañando a chicos para salir de bandas hace muchos años en el tema de Latin King y demás, lo que había detrás es, si yo con 9 o 10 años en el país donde he estado, con el dinero que me llegaba de España, yo era el rey del mambo, y he llegado aquí a España y esa mamá a la que no veo hace 10 años resulta que trabaja 12 horas como una esclava y llega agotada, y encima con ese dinero que tenemos aquí no soy nada porque no voy a poder acceder a nada que está ahí, y de repente me lleva un grupo y me dice, no te preocupes, aquí nadie te va a entender, somos tus hermanitos, vas a sufrir esto, esto y esto. Esto es profecía autocumplida, totalmente. Porque hay un tema, efectivamente, en el cual, como a todos y a todas, ¿no? ¿Cómo se siente uno de engañado cuando te han prometido un montón de cosas y las cosas no se cumplen? ¿Alguna frase más que queráis comentar? Fijaros, hay una frase como un mantra que repite todo el rato. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Yo no tengo una respuesta única, pero sí os animo a plantearos siempre los porqués, detrás de cada niño, niña y adolescente que acompañéis. Y los porqués no es el entender solamente su comportamiento, y es ver más allá. Yo puedo tener un niño aquí al lado que de repente le da una reacción y rompe una ventana. Puedo pensar en un momento dado que este chico lo que quiere es boicotearme la clase. Lógicamente tengo que reaccionar y poner una consecuencia frente a eso que está pasando. Pero tendré que plantearme qué está moviendo a la persona para romper una ventana si realmente quiero acompañar y trabajar de verdad. En lugar de este tipo de juicios como ¿cómo puede ser que esta mujer con todo lo que está viviendo ha vuelto con el exmarido? ¿No? Esto típico, que se habla en la profesión así, somos todos jueces y juezas. ¿Cómo puede ser que esa persona viviendo en esa situación? Y yo digo, ¿cómo puede ser?
Seguro que no hay nadie en esta sala ni en ningún sitio que si miramos para atrás no haríamos 1000 cosas de forma distinta. Seguro que nadie hemos vivido relaciones de amistad o de pareja tóxicas. Seguro que nadie hemos emitido un juicio, seguro, ¿verdad? Pues quien le salga eso de seguro, pues a lo mejor puede ser Dalai Lama y a lo mejor puede ser así, pero yo creo que todas las personas, ¿vale?, en esa situación estamos. Aurelio nos dice un tercer mensaje. Era dime cómo miras y te diré cómo piensas, dime cómo piensas y te diré cómo actúas. Y ahora nos dice dime cómo actúas y te diré en qué modelo de sociedad crees. Esto es muy importante. La forma de hacer con los demás también refleja el tipo de mundo que creemos. Si yo considero Gema trabajadora social, que yo le voy a decir a la persona que está enfrente cómo tiene que vivir la vida, porque mi modelo es el adecuado, estoy hablando de un tipo de modelo de vida. Si yo considero que mi vida vale igual y su opinión es tan válida como la mía, estoy construyendo otro tipo de sociedad. En cada proyecto minúsculo, esto no, que lo decía mucho Greenpeace, lo de mira globalmente pero actúa localmente y es real, ¿no? Ten una visión como Aurelio de subido desde la escalera, pero luego tienes que actuar en tu pequeño mundo, ¿no? Porque tampoco de nada serviría que trabajáramos con enfoque de derechos con las personas y luego fuéramos tela marinera con nuestros hijos, parejas, amigos y demás, que también esto tenemos que hacérnoslo ver. Esto se suele traducir en trabajo personal, que voy a adelantaros y a algo que a lo mejor, bueno, lo tenéis que vivir en vuestro propio recorrido. Yo he empezado a ser muy distinta como educadora cuando he hecho un trabajo personal profundo. En mi caso, terapéutico. En el caso de otras personas, de otro tipo, me da igual. Pero yo me he gastado no solo esto, sino mi tiempo en trabajarme todas mis historias personales, familiares y demás para intentar tener las menores repercusiones en las personas con las que estaba trabajando. Es muy difícil, si yo tengo un trauma respecto a un determinado tema y no me lo trabajo, no digo que no lo quite, que eso no me afecte. Y yo ahora, 20 años después, me doy cuenta por qué determinados chicos con ellos me costaba y con otros no me costaba. Y tiene mucho que ver con Gema se maneja regular con la violencia y con las personas que son muy autoritarias, con lo cual al final los chicos que tenían un carácter más agresivo siempre me han costado más. No es casual, el problema lo tiene el chico, no, el tema tengo que ver yo qué le pasa a Gema, que cuando las personas tienen ese carácter se hace pequeñita. Y cuando me he dado cuenta de lo que le pasa a Gema, curiosamente me ha dejado de dar miedo el chico que tenía enfrente con carácter agresivo, le he mirado a los ojos y no ha pasado absolutamente nada. Y es que si el miedo llama a la puerta y la puerta le abre la confianza, se da cuenta de que no hay nadie. ¿Vale? Esta parte es importante. Y el miedo muchas veces es la que nos hace juzgar y colocarnos desde otro lugar con las personas. Os quiero mostrar ahora, porque como me ha dicho el compañero y además quiero respetar, o quiero dejar al final del todo, aunque yo siempre por eso os pregunto durante la sesión, porque quiero que tengáis la oportunidad, que podemos dejar un turnito para si queréis preguntar, hablar y demás, ¿vale? Porque realmente 1 hora es muy poquito, pero yo no quiero caer en contaros cosas simplemente vacías, porque si algo me ha quedado claro en la educación es que solo aquello, y esto es muy salesiano, solo aquello que atraviesa el corazón se queda. Y a mí las vivencias, las miradas y la gente que me ha movido las tripas en una ponencia o donde sea, me han hecho cuestionarme cosas. Porque para lo otro, yo os puedo pasar, y se lo pasaré a Carmen, todo lo que queráis de materiales, un montón de cosas, pero al final lo que se vive, eso es único. Porque al final si no se transforma, y sobre todo en un momento en que vivimos en que Google marcas una palabrita y tienes absolutamente todo, ¿vale? Entonces, me parecía más sagrado en un viernes 1 de octubre que pudiéramos tener un espacio que nos sacara un poquito de la comodidad, no de estar encajado de que yo estoy aquí y vosotros y vosotras estáis ahí. Pero no obstante, a ver, darme un segundito, que yo también hago estas cosas de hacer una pequeña presentación y demás, pero lo hago ahora, fijaros, lo hago al revés. Hablo de lo vivencial y ahora le pongo palabras teóricas a lo vivencial, no al revés. Porque si no, lo teórico no tiene sentido y si no os va a pasar como me pasaba a mí en la universidad el primer año, y es que sentía poco aterrizaje en la realidad. Entonces, la mejor manera es justamente vivir, y yo creo que uno transmite las cosas de forma distinta cuando las ha vivido que cuando no las ha vivido, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, perdonad, a ver si lo puedo poner bien. Vale. Lo voy a ir poniendo así en vez de en presentación grande, si me disculpáis, porque no voy a ir... ¿Se ve bien, no? ¿Desde atrás también? ¿Sí? Mirad, esto es muy importante. Tenéis también esa pantallita, ¿no? Allí. Las cosas modernas yo no me sitúo, perdonad. Mirad, esto yo se lo voy a pasar a Carmen y os lo pasa, ¿vale? Esto no es más que nada palabras a cosas de las que hemos hablado en estos 45 minutos que llevamos, un poquito menos.
Y es que al final los niños y las niñas lo único que tienen en común es la edad. Hablo cuando hacemos juicios del estilo de los niños y las niñas, ¿vale? No es lo mismo ser niño en una barriada de una favela en Brasil que un niño en otra realidad, ¿vale? Por favor, cuando acompañéis a los niños y a las niñas, no olvidéis que tienen unas condiciones sociohistóricas, que viven en un lugar determinado, que hay unas clases sociales, lo digan o no lo digan, esto sigue existiendo, que hay un tema de género y que hay un tema de identidad cultural. Lo digo porque esto atraviesa el enfoque de derechos cuando se trabaja con la infancia. No solamente es que se merece eso por ser niño o niña, igual que yo, puede alguien tener 44 años como yo, llamarse Gema y somos dos personas diferentes, con realidades y con vidas diferentes, con necesidades diferentes y con necesidades de acompañamiento también diferentes. Lo digo por las etiquetas, las generalizaciones que a veces sin querer metemos en los proyectos sociales. Pero, como os decía, el lenguaje hace realidad. Y fijaros, cosas de cómo nombramos a la infancia en las que hemos crecido todos y todas y utilizamos todos y todas. Los menores, pasando de ser sujeto a ser objeto. Frases del estilo, no seas infantil, son cosas de niños. Esto se utiliza para infravalorar lo que implica pertenecer a la infancia. Hay que proteger a los niños, nuestros niños. Protección frente a empoderamiento. Está muy bien proteger, pero proteger para que la persona se empodere, no para hacerla pequeña y una víctima chiquitita. Los niños son el futuro, y yo pongo entre paréntesis, ¿y el presente? Están adoctrinando a los niños, cabezas vacías, ¿no? Estas frases de es que están adoctrinando a los niños y a las niñas, y no entro en nociones políticas, sé que no voy por ahí. Como si los niños y las niñas, yo a mi hija le puedo decir todo lo que sea, yo he trabajado el género con mi hija, y mi hija, en los temas de género, ya me hubiera gustado a mí haberlo hecho mejor. Los niños y las niñas no tienen una cabeza vacía, ¿vale? No le demos esa infravaloración. Esto todavía me da más repelús. Me gustan mucho los niños. Y no hablo solamente de los casos de los que os podéis imaginar en la cabeza, hablo en el fondo de utilizar a los niños como objetos. Yo trabajo con los niños porque me gustan mucho los niños. ¿Y esto qué quiere decir? Palabras que yo he utilizado, que yo no estoy diciendo que yo no haga todo esto. No penséis que vengo aquí a decir los demás hacen esto. No, no, yo caigo en estas cosas. Pero hay que revisárselo, hay que planteárselo cuando hacemos ese tipo de cosas, qué lugar le estamos dando a las personas. Perdonad. A ver. Fijaros, cuando hablamos de adultos y de niños y de niñas, los adultos sí que pueden estar en el ámbito público, los niños en el privado, ya lo que me faltaba, hoteles antiniños que también existen, ¿no? Literal, literal. Y yo respeto mucho, yo he tenido hijas y no hijas y jamás, es mi decisión, no juzgo a nadie, iría a un hotel antiniños, que si no para eso pues no voy a un hotel, me quedo en un sitio donde no haya personas o me voy a la selva, ¿no? Pero esto de antiniños, ¿no? O no sé. Es como si las personas adultas fueran completas y los niños son todavía incompletos, es que todavía les falta. Las personas adultas se supone que son las maduras y los niños y los adolescentes los inmaduros. Pues yo en esta pandemia, otra cosa es lo que ha sacado la tele, ¿no? Y yo diría, ¿no? Lo pienso en el propio pueblo en el que vivo ahora, no, es que los jóvenes, mirad, yo esta parte me revienta. Hay una parte de, eso mismo lo están haciendo los adultos en una terraza de forma legal. Pero sin embargo ese chaval, que eso no quiere decir que no sea cuestionable las dos cosas, no estoy diciendo esto ni que haya que quitar la responsabilidad de que un joven haga una cosa que no esté bien. Pero esto de etiquetar a los jóvenes con determinadas etiquetas creo que es contraproducente y no ayuda a esto que tú decías a decir que las cosas pueden ser de otra manera, sino que ayudan a, si lo que esperan de mí como joven es que soy un cafre, voy a ser un cafre. Pero es que hay mucha gente, ¿no? que estamos cayendo en estas etiquetas. O los niños no pueden entrar a un parque y el parque está cerrado, pero el niño sí que puede estar con un padre en una terraza. Revisemos, fijaros, las políticas, las medidas. Perfección, imperfección. Son mayores de edad, son menores. Visibles, invisibles, ¿no? Los adultos es los que se ve. Competentes, incompetentes, completos, incompletos. Los adultos son presente y los niños son futuro. Racional, irracional a los niños, ¿no? Las rabietas, que son muy irracionales. Cuando es lo que son, todo el mundo dice, ¿no? Que todo el mundo miente menos los niños y los borrachos. Autonomía, dependencia, trabajo, juego. Sujeto, objeto. Autoridad, obediencia. Y esto, lo que me parece más grave de todo. Fortaleza, vulnerabilidad. Si hay algo más fuerte en esta vida y que nadie os lo niegue, es que quien expresa la vulnerabilidad es la persona más fuerte que hay. Circulaba muchas veces por ahí por Facebook, y no es mía la frase, pero me la agarro, y es que
La ansiedad y la depresión no son símbolos de debilidad, son símbolos de haber permanecido fuerte durante demasiado tiempo. Y quien tiene la capacidad de expresar con normalidad, yo que he sufrido la ansiedad fruto por situaciones familiares y personales, pero porque creo que esto hay que decirlo, ¿no? Yo que doy gestión emocional era, Gemma, digo, claro, es que parece que yo sí que puedo decir que tengo cáncer o que tengo una pierna rota, pero no puedo decir que tengo un trastorno de ansiedad. Pues a lo mejor la forma de transformar el mundo es que veamos que los trastornos de ansiedad, si se diagnosticaran, los tendría el 90% de la población. Y a lo mejor si lo normalizamos y lo hablamos con normalidad y que por eso no estoy loca, a lo mejor empezamos a hablar que ser vulnerable no es un factor de riesgo, sino un factor de protección. ¿Vale? Misión, los niños, niñas y adolescentes, perdonad el resumen, NNA, como sujetos de derecho y con derechos con capacidad para influir en la sociedad. ¿Vale? Os animo a un material que hace una gente que se llama Enclave de Evaluación, donde trabajan en clave de infancia y de derechos de infancia, donde cuando la época de los desahucios, cuando todo lo que ha pasado en la Cañada Real y en un montón de sitios, le han dado el protagonismo a los niños y a las niñas no como objeto, sino para que ellos digan cómo están viendo su realidad y cómo quieren que cambie. Porque le preguntamos a un adulto cómo vive quedarse sin casa, pero ¿alguien ha visto en los medios de comunicación o en los estudios que se pregunte al niño o la niña cómo ha vivido ese desahucio? Perdonad, a ver si lo marco. Esto no os lo voy a leer todo, pero es que no me hace falta leerlo porque esto os animo como educadores y educadoras sociales y a las personas que estéis aquí a que lógicamente por suerte sí que hay una legislación detrás de los derechos de la infancia y es que existe una convención de los derechos del niño. Ese es el nombre oficial por el año en el que se creó. Yo digo la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, o incluso a veces por generar un poquito más de incidencia de la niña y del niño, para que vayamos cambiando también, y a veces lo digo de una manera y a veces lo digo de otra. Pero existe toda una convención, fijaros que os he puesto aquí todos los artículos que en esa convención hablan de derechos de la infancia. Ni uno ni dos, ¿eh? Hablan de libertad de expresión, y esto hablamos del año 89. Libertad de pensamiento, libertad de asociación, salud y servicios médicos, seguridad social, educación, aplicación de derechos, juego y actividades, difusión de la convención, aplicación de derechos. Si esto fuera un listado de indicadores y lo pasáramos a las políticas que tenemos, o a los proyectos sociales, o a los proyectos educativos o a las escuelas, estaría bien, ahora que están muy de moda los sistemas de calidad, que hiciéramos a ver el checklist, no solo que digamos que lo hacemos, sino cómo estamos garantizando que lo hacemos. ¿Estamos midiendo el impacto real de que esto lo estamos cumpliendo? Los chicos y las chicas que acompaño están teniendo en mi proyecto, en el proyecto, ¿veis? O sea, hay que darse cuenta en el propio lenguaje que lo tenemos metido, ¿eh? Cómo cada una de estas cosas está, ¿vale? Y esa convención os animo a leerla, porque desde luego es un libro de cabecera para trabajar con infancia y para recordar que esto no nos lo hemos inventado. Y por suerte, este año se aprobó la LOPIBI, que es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia, de niños y niñas aquí en España. Una ley que no es fruto de este año, es fruto de mucha gente durante muchos años y por fin se le ha dado carácter de ley. Por eso es tan importante lo que os ha dicho Violeta, de que se haya creado un consejo interseccional que hable solo de infancia, porque esta medida lleva en agenda política muchísimos años. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando va a haber elecciones, todos los partidos políticos, no se salva ninguno, te dicen que van a hacer muchas cosas por la infancia. Pero cuando luego aparecen las elecciones y da igual las corrientes políticas, la infancia no da votos, porque los niños y las niñas no votan. Y al final todo este tipo de cosas, por suerte esta LOPIBI es muy importante. Esto se aprobó antes del verano y la ley marca que se tiene que cumplir dentro de un año. Bueno, la dirección que ahora mismo lleva Violeta, en 3 meses ya ha cumplido 2 de las cosas que tenía un año para hacer. Con lo cual, perdonadme, esto me ha dado esperanza. No me ha dado esperanza porque crea que no está solo todo en manos de Violeta y de su equipo, pero creo efectivamente que las cosas se pueden transformar. Igual que a veces, a mí me ha costado mucho dar el paso atrás. Yo estoy ahora en gestión de proyectos y salir de la intervención me ha costado horrores. Pero me he dado cuenta que si queremos transformar la realidad hace falta que las personas también que hemos estado dentro de la realidad estemos en lugares donde se toman decisiones, para que realmente no tenga 15 chicos cada año, sino que realmente se transforme la realidad, ¿vale? Os animo a leerosla, os la he puesto aquí, pero la podéis encontrar rápidamente en cuanto pongáis LOPIBI. Y lo más interesante para mí de la ley es lo que habla de la exposición de motivos. Y os lo he puesto ahí en negrita, es la lucha contra la violencia en la infancia, es un imperativo de derechos humanos. No es un tema que se le ocurra al gobierno español, es que es por derecho humano. Por eso cuando cualquiera, sea político o no, pone en duda que un niño o niña menor de edad migrante que viene sin familia sea tratado como un niño y una niña, está vulnerando los derechos humanos. Venga de Marruecos o de Sebastopol.
Cualquier persona menor de edad tiene derecho, porque es un niño o una niña, lo digo por los carteles y otro tipo de cosas que no le voy a dar protagonismo, con lo cual continúo, ¿vale? Pero es un tema de derechos humanos y se trata de asegurar y promover el respeto de su dignidad, ¿vale? Mediante la prevención de toda forma de violencia. Y prevención de toda forma de violencia frente al maltrato infantil no solamente son los casos evidentes de abuso sexual y otro tipo de maltrato. Es que la violencia también es cuando alguien te infravalora, cuando alguien te grita en un aula, cuando alguien te trata de una determinada manera, ¿vale? La parte psicológica es tan importante como la física. Y esta ley contempla todo eso, ¿vale? Y contempla que las entidades sociales tienen que ser entornos seguros y entornos de buen trato. Entornos donde se garantice que las personas que acompañamos respetamos ese principio de derechos humanos, ¿vale? Y es súper importante. Os animo porque, claro, es una ley de un montón de páginas, pero en el cual se habla de que los niños son tratados como sujetos de derechos. Se abren vías para que puedan opinar y decidir, como el consejo que os ha comentado Violeta, que se ha creado esta misma semana. Derecho a ser escuchado. Se regula el deber de comunicación de situaciones de violencia. Ojo, no existe abuso escolar ni maltrato si no existen testigos que hacen decoro a la situación que están viendo. Alguien, para que se sienta maltratador, tiene que tener un eco de gente que le está observando, ¿vale? Con lo cual es muy importante que nosotros y nosotras nos empoderemos en la detección de situaciones de violencia y que trabajemos las competencias de los niños y las niñas para detectar que eso que les está pasando es una situación de violencia. Porque cuando yo he vivido en mi casa algo como normal, a lo mejor nadie me ha dicho que eso no es normal, ¿vale? Entonces también todo esto es parte de nuestra responsabilidad como educadores y educadoras sociales. Fijaros qué bonito y qué difícil, pero por eso es sagrado y por eso es artesanía. Importante, que también lo ha dicho Violeta, el tema de la salud mental integral. No puede ser que la salud solamente aparezca cuando tiene que aparecer ya el psiquiatra. La gestión emocional tiene que formar parte de los proyectos y de los currículum educativos tan importante como las matemáticas y el lenguaje. Porque es algo que si no trabajamos todo eso, no son casualidades luego las depresiones, ni los suicidios, ni otro montón de cosas más. Pero hablo del niño y de la niña y de nosotros y de nosotras. Yo en el equipo que coordino me preocupo tanto por la tarea como por preguntar a la gente cómo está, por cuidarla. Y el cuidado no es un tema de mujeres, ni es un tema de mamás, ¿no? Por favor, demos a las cosas el carácter serio que tiene, y es que cuando yo me siento cuidado, doy lo mejor de mí mismo, porque siento que le importo al otro. Por lo tanto, no solamente cuidemos a las personas con las que trabajamos, sino a nuestros propios compañeros y compañeras, ¿vale? Como os decía ahí, construir buen trato y lo que ha dicho Bio también, el trabajo entre administraciones, ¿vale? Voy terminando ya, disculpar. Esto de todas formas os se lo iré pasando, pero vamos, todo esto son extractos de la ley, ¿vale? Y muy importante, esto no es de la ley ya, es de cosecha propia, pero es muy importante esto último que os digo. Educar a los adultos en los derechos humanos y derechos de la infancia, así como en cómo acompañar y trasladárselo a los niños, niñas y adolescentes. Muy importante el papel que tienen los adultos en toda la implantación de la ley. De nada sirve una ley, se convierte en papel mojado si eso no lo llevamos a los niños o a las niñas. Y para eso, fijaros, no se trata de trabajar con los niños y las niñas. El primer punto es trabajar con los adultos y que los adultos nos creamos los derechos humanos y los derechos de la infancia. Si no es papel mojado, ¿vale? Y luego hace falta mucha formación y reflexión en las organizaciones y equipos respecto a los derechos de la infancia, los derechos humanos y la gestión de la diversidad. Porque los propios estereotipos y prejuicios están en nuestros propios equipos, ¿vale? Sociales. Hay un tema que hay que trabajar esto en clave de derechos. Igual que yo me trabajo, si voy a ser informático, el cómo le voy a dar las herramientas, software o hardware o como se diga, como educadora social, tengo también que plantearme que en todo esto tengo que competenciarme yo para luego poder acompañar a las personas. Empecé la intervención diciendo, la mejor intervención es la no realizada. Y si algo me falta, no solamente los médicos tienen que aprender todos los días, ¿eh? Esto no va de tener una carrera universitaria, va de ver lo que nos falta también. Para el ejercicio de un derecho y desde un enfoque de derechos, las personas adultas tienen que tener capacidad de escucha y dar a los niños y las niñas un rol protagónico, ¿vale? En la revista En la Calle, si queréis echarle un vistazo en la última, que es la página web, en la última, justo yo hice una entrevista online con Marta de Enclave de Evaluación, donde hablamos precisamente de todos estos temas, pero en plan, lo hay escrito y lo hay en vídeo, ¿vale? Pero es 1 hora y media hablando sobre todos estos temas en profundidad, si os resulta interesante. Por aquí os ponía la aprobación, esto ya es lo que ha comentado Bio, la aprobación del Consejo Estatal de Participación, ¿vale? En el que estamos en este momento. Y ya sí, la última.
Entonces doy un textito que a mí me gusta mucho, Eduardo Galeano, que además tuve la suerte de conocerle en persona en la Feria del Libro antes de que muriera. Y me quedo con un texto suyo que dice: son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Gracias.